cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Suenen violines, toquen trompetas, alzar las voces, alabar a Dios. Hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabar a Dios. Hey, ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecerle con placer, con gratitud canción alzar al Hacedor que se nos dio, al Dios excelso adorar, que como Padre nos amó. Reconoce que Dios y Rey, nuestro potente Creador, ovejas somos de su grey y pueblo suyo por su amor. Con alabanza y gozo entrar a la presencia del Señor, al soberano aclamar y bendecirle con fervor. ¿Pueden las personas imperfectas impedir el plan de Dios? ¿O las personas malas, malvadas? Hoy vamos a estudiar un personaje bíblico que Dios utilizó a pesar de su resistencia y su rebelión. Y estoy hablando del personaje de Balaam. Vamos a Números capítulo 22. Y la historia de Balaam es un poco larga porque cubre los capítulos 22, 23 y 24 de Números. No vamos a leer todos estos capítulos. Pero permítanme recordarles y repasar un poco la historia de Balaam. Empezando aquí en Números 22, solo vamos a leer 6 versículos para empezar. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac,
hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Qué interesante historia es esta historia de Balaam. Pero el ejemplo de Balaam nos enseña que Dios obra a través de nuestra sumisión o a pesar de nuestra rebelión. Vamos a empezar con una palabra de oración y luego vamos a ver a este hombre Balaam. Oremos. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra. Y ahora pedimos que nos enseñes lo que nos hace falta, que nos recuerdes los aspectos de nuestra vida en los cuales no estamos obedeciendo como debemos. Y sálvanos de la rebelión y del orgullo de nuestro corazón. Ayúdanos a someternos a ti y a tu soberanía en nuestra vida. Y Dios sigue siendo Dios, sigue obrando, sigue cumpliendo tu plan de redención, tu plan de salvación, tu plan de la restauración de tu creación. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de ver algunos principios acerca de la obra de Dios, vamos a repasar la historia de Balaam. Creo que la conocemos, pero vamos a recordar algunos detalles. Primero, ¿quién era Balaam? Y aquí dice, cuando Balac, este rey, envió mensajeros a Balaam, en versículo 5 dice, Balaam, hijo de Beor, en Petor. Ahora, primero, este hombre Balac es un rey, probablemente de un pueblo, de una tribu no muy grande, y él temía a los israelitas. Él sabía que ellos venían en camino y él pensaba que ellos iban a destruir a su pueblo. Aunque Dios había ordenado a los israelitas que no destruyeran a estos de Madián en otro pasaje anterior. Pero este hombre Balac no conocía a Dios, era un hombre impío, y entonces él recurrió a su costumbre. ¿Cuál era su costumbre? De buscar a un vidente, a un hechicero, un profeta, para ayudarle a maldecir a su enemigo, o al que él creía que era su enemigo. Y entonces Balaam, este señor, hijo de Beor, en Petor, era de una región donde había una gran secta, un gran grupo de profetas, de hechiceros y de videntes. Él, lo más probable, él no era un hombre de Dios. Él sabía de Jehová, el Dios de los israelitas. Él no era israelita. Y él adoraba a dioses falsos. Él en su trabajo de hechicero, de profeta, él acudía a cualquier dios que fuera. Y entonces cuando alguien venía pidiendo su ayuda, él iba con el dios adecuado, seguía las indicaciones, las tradiciones de aquella religión para dar una maldición o una hechiza o una bendición. Y era conocido porque Balac envió mensajeros a este hombre de todos de esta región de Petor, y era una región de muchos profetas y muchos hechiceros. Envió a buscar a Balaam. Y este hombre Balaam
Sabía, como dije, sabía de Jehová, porque tenemos el versículo 18, por ejemplo, cuando están hablando Balac y Balaam. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces, tenemos este versículo que dice, en el cual Balaam dice, Jehová mi Dios. Entonces podríamos pensar, pues él era un profeta de Dios, él era un hombre de Dios. Pero el hecho de que Balac envió por él, los historiadores nos dicen que lo más probable es que Balaam no sabía nada, o no conocía a Dios, sabía de la religión de los israelitas, y él simplemente se adaptaba a la religión que fuera. Él sabía las fórmulas de la religión de los judíos, él sabía el nombre de Jehová y por eso decía cosas como Jehová mi Dios. E incluso él sabía que este Dios de los israelitas era diferente. A este Dios él no le podría preguntar o pedir cualquier cosa. Él sabía y él le decía aquí a Balac que solo podía decir lo que Jehová le permitía decir. Y otras razones por las cuales Balaam probablemente no era un profeta de Dios, era simplemente un profeta que acudía a cualquier Dios que fuera, es por su actitud y sus acciones. Él sí buscaba la palabra de Jehová para Balac, pero en cada situación, en cada etapa de esta historia, Balaam también resistía la voluntad de Dios. Sabía que solo podía decir lo que Jehová le dijera. Pero a pesar de ese conocimiento del Dios de los israelitas, él iba siempre en contra de la voluntad de Dios. Porque llegó el grupo de Balac, llegaron los mensajeros de Balac para pedirle que una maldición sobre los israelitas. Y Balaam sabía inmediatamente que Dios no iba a maldecir a su pueblo. ¿Y qué hizo? Aquí en capítulo 22 y versículo 8, él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Balaam ya sabía, y aún sabiendo que Dios no iba a maldecir a su pueblo, él invitó a estas personas a reposar en su casa, a quedarse con él, a pasar la noche. ¿Y qué pasó después? Consultó a Dios y Dios le dice aquí luego que no vaya con los mensajeros de Balac. Versículo 13. Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué pasa después? Pues le vuelven a pedir, no, sí, Balaam, ven con nosotros. Necesitamos que maldigas a estos israelitas. Entonces, ¿qué hace? Balaam ya tuvo la respuesta de Dios. ¿Y qué hace? Le pregunta una vez más. Y Dios dice, bueno, ok, vete, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Y entonces después tenemos esta historia del asna de Balaam. Porque Balaam está en el camino para reunirse con Balac. Y Dios pone un ángel en el camino para que el asna no pueda pasar, pero solo el asna ve al ángel de Dios en un principio. Y Balaam se pone furioso y él empieza a golpear a su asna. Y entonces Dios hace un milagro, conocemos la historia, y el asna le habla a Balaam y le dice, ¿por qué me pegas a mí? ¿Qué estás haciendo? Y Balaam,
que ya conocía algo del mundo, del ocultismo. Ya había estado acostumbrado a hechizas, a comunicación con espíritus. Entonces, cuando Dios le hizo este milagro, tal vez no fue tan asombroso para Balaam, porque él ya estaba acostumbrado. Y vemos aquí la misericordia de Dios, dando revelación a este hombre malvado, intentando alcanzar su corazón, explicándole lo que él sabía en su cabeza, que Dios era soberano, que él solo podía decir lo que Dios le dijera, pero en su corazón estaba lejos de Dios, su corazón estaba duro, estaba resistiendo a Dios. Y ahora, preguntamos entonces, si Dios le dijo, ok, está bien, puedes ir y hablar con Balac, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Entonces, ¿por qué ahora Dios se enoja con Balaam y pone a este ángel en el camino para que no pueda pasar? Bueno, puede parecer contradictorio, pero pensemos en esto. A veces con un hijo le decimos una vez, no hagas esto, y sigue preguntando. Y a veces decimos, los padres, o incluso los pastores o los jefes en los trabajos dicen, ok, tú insistes, haz esto, pero, y damos una advertencia. Pero no estamos contentos con la decisión, porque Dios ya le había dicho anteriormente, en la primera ocasión, no vayas con ellos. Entonces, ¿para qué Balaam le preguntó otra vez a Dios? Y la segunda vez, Dios dijo, ok, puedes ir. Pero entonces Dios en el camino le revela más sobre su carácter a Balaam. Y Dios le recuerda una vez más, solo vas a decir lo que yo te diga. Y esto es muy interesante porque es claro también en la mente de Balaam. Si esto era tan claro para Balaam, ¿por qué resistía tanto la voluntad de Dios? En varias ocasiones, en estos 3 capítulos, 22, 23 y 24, hay 8 versículos en los cuales él mismo dice, solo puedo decir lo que Jehová me revela. Aquí en capítulo 22, capítulo 8 es cuando lo dijo la primera vez. Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y luego en el versículo 19, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y más tarde en el versículo 38, Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti. ¿Mas podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. En el capítulo 23, versículo 12, él dice otra vez, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. 23, 26, versículo 26. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y luego en el capítulo 24, versículos 12 y 13. Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Entonces era muy claro para Balaam que solo estaba comunicando las palabras y el mensaje de Dios. Pero obviamente él no estaba tampoco conforme con esa voluntad de Dios. Si él hubiera podido, seguramente hubiera dicho otra cosa. Hubiera dicho una maldición como Balac le estaba pidiendo. Pero Dios no le permitía. Entonces, él fue con Balac, tuvo este incidente del asna, viendo al ángel en el camino, y luego llega donde está Balac, y Balac le dice lo que quiere una maldición, y Balaam dice, solo puedo decir lo que Jehová me revele.
¿Y qué pasa? Resultó bendiciendo a Israel. Y no solo una vez, fue una y otra vez que bendijo a Israel. Y al final Balac ya le estaba diciendo, Balaam, ya, por lo menos ya no digas nada, porque solo estás pronunciando bendición sobre los israelitas. Y Balaam dijo, solo puedo decir lo que Dios ponga en mi boca. Claro que Balaam no estaba de acuerdo, no le gustaba, pero Dios lo estaba usando para bendecir a los israelitas. Y no solo eso, con la bendición sobre Israel, también Balaam pronunció maldición sobre los enemigos de Israel, este pueblo de Dios. Entonces el plan de Balac no funcionó para nada. Y Balaam tampoco no logró lo que esperaba. Porque obviamente lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo para recibir el premio, el dinero que Balac le estaba prometiendo. Entonces, esta es la historia de Balaam y los pecados de Balaam son claros aquí. Primero, un pecado es considerar una propuesta malvada. Ahí es donde empezó todo. Balaam ni siquiera hubiera considerado lo que le ofrecieron los mensajeros de Balac. Hubiera dicho, no están bienvenidos aquí, yo no voy a maldecir al pueblo de Dios, adiós. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, reposad aquí, vengan, pueden dormir aquí y vamos a ver qué dice Jehová. Él sabiendo lo que iba a decir Jehová. Nunca podemos considerar una propuesta malvada. Cuando sabemos que es pecado, tenemos que rechazarlo. Tenemos que huir, correr en la dirección opuesta. Otro pecado de Balaam fue no obedecerle a Dios con todo su corazón. Porque sí, los recibió a los mensajeros de Balac, les dio la primera respuesta de Dios, les dijo, lo siento, no puedo maldecir al pueblo de Dios. Cuando ellos insistieron la segunda vez, él le preguntó otra vez a Dios. Dios ya le había dicho la respuesta. ¿Cuál padre no se enoja cuando un hijo sigue insistiendo, sigue preguntando, cuando ya tiene una respuesta clara? Y bueno, Balaam fue un hombre desobediente a la palabra de Dios. Y otro detalle también, otro pecado aquí de Balaam, que no vemos en estos capítulos 22, 23 y 24. Pero Balaam sí le aconsejó a Balac cómo tentar a los israelitas. Él le explicó a Balac cómo hacer caer, cómo hacer pecar a los israelitas. No es algo que encontremos aquí en estos capítulos, pero más tarde en Números y también en el Nuevo Testamento en varias ocasiones leemos lo que hizo Balaam. Pueden ir conmigo a Números 31 para ver. No nos dice aquí en la historia de Balaam, pero aprendemos por las palabras de Moisés más tarde lo que hizo Balaam. Números 31, versículos 15 y 16. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Un detalle interesante, aquí Moisés está hablando de mujeres ajenas, no israelitas. ¿Y qué dice? Dice que por consejo de Balaam, estas mujeres fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. ¿Qué pasó? Balaam le dijo a Balac, aparentemente no tenemos esta parte de la historia, pero por lo que dice Moisés aquí, entendemos que Balaam le dijo a Balac, bueno, Balac, no puedo maldecir a los israelitas, pero te doy un consejo. ¿Tú quieres conquistar a los israelitas? ¿Tú quieres hacerlos más débiles? Escúchame. Lo que tú puedes hacer es acercarse a los israelitas y que los israelitas se casen con las mujeres de tu pueblo. Y así los israelitas van a empezar a adorar a otros dioses.
Porque Jehová, el Dios de los israelitas, es un Dios celoso y Él es el único Dios. Ellos no pueden adorar a ningún otro Dios. Pero si se casan con las mujeres de otro pueblo, que traen sus ídolos, sus dioses, como Baal peor, entonces los israelitas van a caer en esa idolatría y Jehová se va a enojar con ellos y Jehová entonces va a maldecir a los israelitas. Entonces Balaam, aunque no pudo decir una maldición contra Israel, dio un consejo muy malvado. Él aconsejó la idolatría, la fornicación. Él aconsejó cómo tentar a otros. ¡Qué maldad en este hombre! Él no era un profeta de Dios. Entonces, estos son los pecados de Balaam en esta historia. Pero queremos ahora ver los principios sobre la obra de Dios que vemos aquí. Porque en estas narrativas, y cuando estudiamos un personaje bíblico, el personaje principal en realidad no es la persona que pensamos. El protagonista, el personaje principal aquí, en realidad no es Balaam. El personaje principal es Dios. Y Dios nos está enseñando algo sobre su obra y sobre su soberanía en su obra. Su soberanía, como hemos escuchado en los sermones del pastor sobre el libro de Hechos. Entonces, vamos a ver 4 principios sobre la obra de Dios. Y les recuerdo también, la idea principal de esta historia de Balaam es esta. El ejemplo de Balaam nos enseña que Dios obra a través de nuestra sumisión o a pesar de nuestra resistencia. Entonces ahora vamos a ver 4 principios que podemos destacar de esta idea principal. Y con cada principio hay un lado positivo, hay un lado que nos puede animar mucho y podemos fortalecernos en la gracia de Dios, podemos glorificarle a Dios por lo que está haciendo, pero también hay un lado negativo, o por lo menos un lado que nos advierte, que si nosotros no estamos colaborando en el plan de Dios, sometiéndonos a la soberanía de Dios, estamos en gran peligro. El primer principio que vemos en la historia de Balaam es que Dios utiliza a siervos imperfectos. Porque leyendo esta historia podemos pensar, wow, ¿por qué Dios usó a Balaam? Un hombre que iba a dar un consejo de tropiezo para los israelitas, un hombre que sabía de Dios, pero no conocía a Dios, no andaba con Dios. Pero Dios utiliza a siervos imperfectos y no podemos cuestionar o criticar a Dios. Porque viendo aquí la historia, ¿quién escogió a Balaam? Podemos decir que sí, Balac envió por él. Pero Dios decidió bendecir o maldecir como él quería. Lo que quiero decir es esto. Dios aceptó la decisión de Balac, una decisión pecaminosa, mandar a buscar a un profeta para maldecir al pueblo de Dios, pero Dios en su soberanía y su omnipotencia dijo, bueno, voy a usar el plan de Balac. Voy a usar a este hombre Balaam, un vidente, un hechicero. Yo lo voy a usar, pero yo le voy a decir, yo solo te permito decir lo que yo te digo. Entonces sí, Dios utiliza a siervos imperfectos. Y eso nos puede dar cierto consuelo, porque somos imperfectos. Todos nosotros somos imperfectos. Y a veces nos podemos desanimar, nos deprimimos pensando, ay, de mí tanto pecado, Dios nunca me puede usar. Sí, Dios nos puede usar. Pero una advertencia también, no seamos como Balaam. Dios usó a Balaam, sí, un siervo muy imperfecto, malo, pero lo usó
en contra de la voluntad de Balaam. Balaam felizmente hubiera pronunciado una maldición sobre Israel. Dios no lo permitió. Entonces, Dios nos va a utilizar. Dios va a cumplir su plan. Pero la pregunta para nosotros es esta. ¿Me someto yo a Dios? Y hago lo que Él quiere que yo haga con gozo, con sumisión, o lo hago y Dios me utiliza a pesar de mi rebelión. No queremos ser como Balaam. Entonces, no cuestionemos el plan de Dios. Si Dios quiere usar a siervos imperfectos, Dios tiene todo el derecho. Nosotros somos muy perfeccionistas a veces y podemos pensar, no, Dios no puede usar a un hombre como Balaam. O Dios no puede usar a este hermano o a esta hermana en el ministerio de la iglesia. No, porque yo conozco un pecado, yo conozco algo de esa persona. Hermanos, no podemos juzgar. Dios sabe cómo utilizarnos en su obra. Nosotros somos perfeccionistas a veces, pero recuerden que Dios es perfecto. Nosotros somos perfeccionistas, Dios es perfecto. Y lo que Él hace es perfecto. Así que no nos asombremos cuando vemos personas malas o personas imperfectas utilizadas por Dios. Tampoco no nos creamos muy espirituales solo por ser usados por Dios. Es otra advertencia. Balaam fue usado por Dios, pero no era un hombre de Dios, no andaba con Dios. Y a veces me temo que permitamos que nuestras actividades espirituales nos hagan ciegos a la realidad de nuestra vida espiritual. Pero ¿ha usted leído recientemente 1 Corintios capítulo 13, el capítulo de amor? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13? Versículos 1 a 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, como Balaam, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí vemos un principio que la Biblia enfatiza una y otra vez. Lo que le importa a Dios sobre todo es nuestro corazón, nuestro amor para con Dios y nuestro amor al prójimo. Todo lo demás sale de nuestro corazón. Y no es que la obediencia no sea importante, sí, pero si obedecemos a Dios, si amamos a Dios, si amamos a nuestro prójimo, lo que dice Jesús es que vamos a obedecer, el fruto va a ser bueno. Pero cuando el corazón está mal, no soy nada de lo que yo hago tiene provecho. Y aquí Pablo en 1 Corintios menciona dones espirituales, lenguas humanas y angélicas, profecía, entendimiento, ciencia, fe. Si repartiese todos mis bienes, o sea, la caridad, dar a otros. Yo doy mucho dinero, yo ayudo a los pobres. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, yo estoy dispuesto a ser perseguido, a ser matado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Pero yo oro 5 horas al día, yo leo 20 capítulos de la Biblia al día. Nada me sirve si no tengo amor. Amor para con Dios y amor al prójimo. Balaam no amaba a Dios. Y se nota en sus acciones y en su rebelión. Y obviamente no tenía amor tampoco a su prójimo. Él no amaba a los israelitas, no amaba a Balac. Él solo amaba el dinero, él quería su premio, su recompensa.
Entonces, Dios usa a personas imperfectas, pero la pregunta es que si Dios nos usa porque nos sometemos a Él y con su ayuda y por su gracia intentamos rechazar el pecado en nuestra vida, o si Dios nos usa a pesar de nuestra rebelión que continúa. El segundo principio, primero, Dios utiliza a siervos imperfectos, y el segundo principio es que Dios es el que manda a sus siervos. Balac intentó mandarle a Balaam y le dijo una y otra vez, no, Balaam, no bendigas a los israelitas, maldice a este pueblo. Pero ¿quién le mandó a Balaam en realidad? Fue Dios que escogió las palabras de bendición y de maldición. Había en la primera mitad del siglo XX un gobernador del estado de Massachusetts, y él estaba en plena campaña política. Y él asistió un día a una barbacoa, a una fiesta, y era un buen hombre, era humilde, pero ese día estaba muy cansado y tenía mucha hambre, y solo les estaban sirviendo un pedazo de pollo a cada persona. Él estaba cansado de haber hablado con muchas personas, tenía hambre, quería más pollo. Y entonces en esta ocasión dijo, bueno, yo sí voy a mencionar mi posición para aprovechar, para tener más pollo, porque él tenía más hambre. Y entonces él se acercó a la señora que estaba sirviendo el pollo, y él le dijo, ¿usted sabe quién soy? Soy el gobernador del estado. Y ella dijo, qué bueno, pues usted sabe quién soy yo. Yo soy la encargada del pollo. O sea, en esta situación, en este contexto, ella le estaba diciendo al gobernador, pues aquí, con el pollo, yo mando. Y yo digo que es un pedazo por persona, porque quiero que todos puedan comer. Y así es con Dios. Dios manda. A veces pensamos, yo soy el rey, yo soy el pastor, yo soy el presidente, yo soy el jefe, yo soy el padre, yo soy el líder. Pero es Dios que siempre manda a sus siervos. Y que queramos o no, que otros nos manden o no, como cristianos, como seguidores, discípulos de Cristo, solo le obedecemos a Dios. Ahora, no estoy diciendo que desobedezcamos a nuestras autoridades. Tenemos toda la razón para obedecer, someternos. Pero recuerden también que obedecemos a Dios primero. Y tenemos un principio que si alguien como Balac nos manda desobedecer, nos manda pecar, pues obviamente escogemos rechazar esa autoridad y someternos a la autoridad suprema de Dios. Dios manda a sus siervos. Y en tercer lugar, el tercer principio es que Dios hace juicio según su voluntad. Dios decide cuándo maldecir y cuándo bendecir. Y Dios sí maldice. Dios a veces tiene palabras muy fuertes en la Biblia para los que Él maldice. Y a veces pensamos, no, pues tenemos que ser muy mansos y humildes y siempre hablar bien a todos. Y es cierto, la mansedumbre es una virtud primordial. Es cierto que nosotros, como pecadores en particular, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua, con nuestra boca, porque pecamos una y otra vez con nuestras palabras. Pero no es que no haya lugar para una palabra fuerte de vez en cuando, para un regaño, una exhortación, incluso una maldición. Cuando hay un pecado suficientemente fuerte que merece una maldición, hay que maldecir el pecado. Y si usted no me cree que Dios maldice, ¿qué le dijo a Abraham? Abraham le dijo, yo, Jehová Dios, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y recuerden también, en el Nuevo Testamento, Jesús maldice, Él tiene palabras fuertes para los fariseos y para otros que resisten a Dios en su vida.
Dios no maldice a todos constantemente, pero sobre todo cuando hay orgullo, cuando hay rebelión, como estas naciones alrededor de Israel, cuando hay odio, cuando hay un rechazo total de la autoridad de Dios, Dios sí maldice y es algo sobrio, es algo muy, muy serio. Y solo Dios puede decidir cuándo maldecir. Y Dios también bendice. El Dios de Israel, Salmo 146, el Dios de Israel bendice a los que en Él confían. Dios hace juicio según su voluntad. Él puede maldecir y Él puede bendecir. Y nosotros solo podemos decir, gloria a Dios, que Dios haga su voluntad. Y el cuarto principio, el último principio, tal vez es el más obvio de toda esta historia de Balaam. El cuarto principio es que Dios cumple su propósito. Dios nos permite tomar decisiones. Dios nos permite pecar. Les permitió, como ya aprendimos, les permitió a Adán y Eva escoger el pecado. En el caso de Adán, él escogió la transgresión. En el caso de Eva, fue engañada y transgresó, pecó. Dios nos permite tomar esas decisiones, pero Dios todavía tiene un plan. Tiene un propósito. Tiene un plan de redención, tiene un plan de restauración de la creación y Dios va a cumplir su plan. Y en el Antiguo Testamento, una parte esencial de ese plan divino es el pueblo de Israel. Y es por eso que hay tanta maldición contra los enemigos que resistían a los israelitas. Y por eso en esta historia de Balaam es tan importante que Dios decide usar a Balaam para bendecir a su pueblo, a este hombre impío, a este profeta malvado. A través de él Dios bendijo a su pueblo, porque Dios está diciendo, mi plan para Israel y para todo el mundo, toda la humanidad, depende de este pueblo. Dios quiere salvar a todos y en el Nuevo Testamento vemos el plan completo. Judíos y gentiles, los que eran israelitas, pero también todas las demás tribus y naciones del mundo. Todos somos invitados a rodearnos delante de la cruz de Cristo, reconocerlo como Dios y como el Salvador de nuestro pecado. Entonces Dios cumple su propósito. Dios cumple su propósito aunque sus enemigos se opongan. Y podemos pensar en cualquier imperio, cualquier rey, cualquier conquistador de la historia humana. ¿Y qué hacían? Los reyes, los emperadores grandes, siempre han sido violentos, siempre han tenido que dominar a sus enemigos para establecer su reino y su autoridad. Por ejemplo, Genghis Khan de Mongolia, uno de los emperadores más grandes, más destacados de la historia, les daba una opción siempre a los ejércitos y los pueblos que él conquistaba. Él era mucho menos violento o cruel que otros conquistadores. Genghis Khan siempre daba una opción. Únanse y sométanse a nosotros y pueden tener toda la libertad que nosotros tenemos o los mataremos. Y claro, a veces en la Biblia vemos que la muerte es la amenaza real que Dios nos da, pero muchas veces Dios en su misericordia y su paciencia es muy diferente de los reyes y los emperadores y los señores de la tierra. Él ni siquiera nos tiene que decir, ok, o te sometes ahora o mueres. Sabemos que el pecado trae muerte, pero Dios muchas veces simplemente dice, ok, ¿te quieres someter o no? Porque mi plan sigue. Y tenemos que decidir. Y a veces, si decidimos rechazar la obra de Dios, Dios nos permite vivir. Pero Dios sigue con su plan y nosotros quedamos fuera del plan, que es un lugar muy peligroso. Muy peligroso. Dios cumple su propósito aunque sus enemigos se opongan.
Dios cumple su propósito aunque sus siervos se opongan. Balaam se oponía al plan de Dios, pero Dios lo utilizó. Dios todavía habló por Balaam. Habló por la boca de un asna y habló por la boca de un profeta malvado. Entonces, hermanos, la conclusión es esta. Pongámonos de acuerdo con Dios. Sigamos su plan y su voluntad con toda humildad y toda sumisión, porque el ejemplo de Balaam nos enseña que Dios obra a través de nuestra sumisión o a pesar de nuestra rebelión. No seamos como Balaam. Y si les puedo leer rápidamente 3 versículos del Nuevo Testamento que nos habla más de Balaam. ¿Usted quiere este legado para su vida? Segunda de Pedro 2, 15, 16. Aquí Pedro está hablando de profetas, maestros falsos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O Judas, versículo 11, otra vez hablando de maestros y profetas falsos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y un versículo más, Apocalipsis 2:14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, en los 2 pasajes que leí, los 2 primeros pasajes, 2 de Pedro 2 y Judas 11, ahí vemos que está hablando de profetas falsos. Entonces, personas no creyentes probablemente. Y podemos pensar, bueno, yo soy cristiano, yo no soy como ellos, esto no aplica a mi vida. Pero en Apocalipsis 2, ¿a quién está hablando? Está hablando a iglesias. Aquí en versículo 14 específicamente es la iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, aún dentro de una iglesia puede haber un Balaam. Y Dios va a utilizar a quien Él quiera. Si Él quiere usar a alguien como Balaam, Él lo va a hacer porque Dios va a cumplir su plan, su propósito. Pero nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de someternos a la voluntad de Dios, al plan de Dios, y de pedirle a Dios, Dios, úsame a mí conforme a tu voluntad. Dios, quiero servirte, quiero amarte y quiero amar a mi prójimo. Dios, úsame. El ejemplo de Balaam nos enseña que Dios obra a través de nuestra sumisión o a pesar de nuestra rebelión. Que Dios les bendiga.